Nunca imaginé que el día que debía ser uno de los más felices de mi vida se convertiría en una de las experiencias más reveladoras y dolorosas que una madre puede soportar. Mi nombre es Clara, y durante toda mi vida trabajé de sol a sol, ahorrando cada centavo con un solo propósito en mente: asegurar el futuro de mi único hijo, Alejandro. Mi esposo falleció cuando Alejandro era apenas un niño, dejándome sola con la inmensa responsabilidad de criarlo y educarlo. Sacrifiqué mis propios sueños, mis comodidades e incluso mis horas de descanso para que a él nunca le faltara nada. Trabajé en 2 empleos durante décadas, invirtiendo sabiamente lo poco que me sobraba, viviendo con una austeridad que muchos no entenderían. Todo valió la pena cuando vi a mi hijo convertirse en un hombre de bien, un arquitecto exitoso, y cuando me anunció que finalmente había encontrado a la mujer de sus sueños, Valeria, con quien planeaba casarse. Yo vivía en otra ciudad, a varias horas de distancia, y debido a una repentina enfermedad que me mantuvo hospitalizada, no pude asistir a su boda. Fue un golpe duro para mi corazón de madre, pero Alejandro me consoló diciendo que lo importante era mi salud y que pronto nos reuniríamos. Lo que él no sabía, el secreto que había guardado celosamente durante los últimos 5 años, era que la hermosa y gigantesca mansión en la que se acababan de mudar no era un alquiler pagado por su empresa, como él creía. Yo había comprado esa casa en secreto. Gasté los ahorros de toda mi vida para regalarles un hogar donde pudieran formar su propia familia sin deudas ni preocupaciones. Los documentos de propiedad, las escrituras, todo estaba a mi nombre, guardado de forma segura en mi bolso. Planeaba transferirles la propiedad ese mismo día como mi regalo de bodas atrasado. Decidí darles una sorpresa. No le avisé a Alejandro que había tomado un autobús esa madrugada. Quería ver su rostro iluminarse al abrir la puerta. Quería abrazar a mi nueva nuera, a quien solo conocía por un par de fotografías y breves videollamadas donde ella apenas y me dirigía la palabra, siempre excusándose por estar demasiado ocupada con los preparativos. Me vestí con mi ropa de viaje de siempre, una falda humilde, un suéter tejido a mano que ya mostraba el desgaste de los años y unos zapatos ortopédicos y cómodos. Nunca fui una mujer de lujos ni de apariencias. Al llegar a la exclusiva zona residencial, el guardia de seguridad de la entrada principal me miró con evidente desconfianza, pero, tras confirmar la dirección, me dejó pasar indicándome que caminara por la acera lateral. La casa era aún más majestuosa en persona que en las fotos de la inmobiliaria. Tenía un jardín inmenso, columnas de estilo clásico y una puerta de madera maciza que imponía respeto. Con el corazón latiendo a 1000 por hora y las manos temblorosas por la emoción, toqué el timbre. Esperé unos instantes, ensayando en mi mente las palabras de felicitación que les diría. La puerta se abrió, pero no fue mi hijo quien apareció, sino Valeria. Llevaba una bata de seda carísima, el cabello perfectamente peinado a pesar de ser temprano en la mañana, y sostenía una taza de café humeante. Me miró de arriba abajo, escudriñando mi ropa sencilla, mi viejo bolso de cuero gastado y mi rostro marcado por los años y el esfuerzo. Su expresión de fastidio fue instantánea. Antes de que yo pudiera pronunciar un hola o decir mi nombre, ella levantó una mano, deteniéndome, y habló con un tono lleno de desprecio y arrogancia. «Llegas tarde», me dijo, sin siquiera molestarse en saludar. «La agencia de limpieza me aseguró que estarías aquí a las 7 en punto, y ya son casi las 8. No tolero la impuntualidad en mis empleados. Entra de una vez por la puerta de servicio. No te quedes ahí parada ensuciando la entrada principal». Me quedé congelada.
las palabras atrapadas en mi garganta. Mi propia nuera, la mujer que mi hijo amaba, acababa de confundirme con la nueva sirvienta basándose únicamente en mi apariencia. El instinto natural habría sido corregirla inmediatamente, gritarle que yo era Clara, la madre de Alejandro, la verdadera dueña de la casa en la que estaba parada. Pero algo en su mirada fría, en la forma despectiva en que me trató sin siquiera conocerme, me hizo detener. Un pensamiento cruzó por mi mente. Esta era la oportunidad perfecta para conocer a la verdadera Valeria. La mujer que Alejandro me describía era dulce, amable y considerada. La mujer que tenía frente a mí era una clasista arrogante que miraba por encima del hombro a cualquiera que considerara inferior. Decidí callar. Bajé la mirada, asintiendo lentamente, y caminé hacia la entrada trasera como me había ordenado. Quería ver hasta dónde llegaba. Quería saber a quién le estaba entregando el fruto de toda mi vida de sacrificios y, sobre todo, a quién le estaba entregando la vida de mi hijo. Al entrar por la cocina, el contraste entre su lujo y mi trato fue abrumador. Los electrodomésticos eran de última generación. Las encimeras de mármol importado brillaban bajo las luces empotradas, pero el ambiente era gélido. Valeria entró tras de mí y me arrojó un delantal gris y una lista de tareas que parecía interminable. «Quiero que empieces por los baños de arriba», ordenó, apoyándose en la isla de la cocina. «Usa los productos específicos que están en el armario. Nada de usar agua barata con cloro. Arruinarás el mármol. Luego quiero que pulas la platería del comedor, laves las ventanas del salón principal y prepares todo porque esta noche tengo una cena muy importante con mis amigas. Y escúchame bien, no quiero verte merodeando por el salón cuando ellas lleguen. Te quedarás en la cocina y solo saldrás cuando te llame. ¿Entendido?». Asentí en silencio, atándome el delantal. Mi corazón se encogía de dolor, no por el trabajo duro. Yo había limpiado casas ajenas durante años para pagar los estudios de Alejandro, sino por la crueldad gratuita de esta mujer. Mientras subía las escaleras con el pesado cubo de limpieza, pensaba en Alejandro. Él sabría cómo era ella realmente a puerta cerrada. Sabría cómo trataba a las personas que no tenían su estatus. Me negaba a creer que mi hijo, a quien crié con valores de respeto y humildad, pudiera tolerar este tipo de comportamiento. Pasé las siguientes horas frotando suelos, limpiando espejos y puliendo muebles. Cada vez que Valeria se cruzaba en mi camino, era para lanzarme un comentario despectivo. Criticó la forma en que doblaba las toallas, se quejó de que mis pasos hacían ruido e incluso murmuró por lo bajo que la agencia le había enviado a una anciana inútil. Yo aguantaba todo, apretando los dientes, mientras el cansancio físico comenzaba a pasar factura a mi cuerpo. Al mediodía, me senté un momento en un pequeño taburete de la cocina para comer un trozo de pan que había traído en mi bolso. Valeria entró, hablando por teléfono, riendo a carcajadas. «Sí, querida, la casa es un sueño», decía, contoneándose por la cocina. «Alejandro tiene un buen puesto, pero claro, yo fui quien decoró todo. Es una lástima que su familia sea tan de clase baja. Su madre, imagínate, es una mujer de pueblo. Ni siquiera vino a la boda. Probablemente no tenía ropa decente que ponerse. O le dio vergüenza mezclarse con mi familia. Menos mal, así nos evitamos el bochorno de tenerla aquí. Ojalá nunca se le ocurra visitarnos. No soportaría tener que esconder mi porcelana para que no la rompa con sus manos torpes». Escuchar eso fue como recibir una puñalada directa en el pecho. Las lágrimas amenazaron con salir, pero me obligué a contenerlas. El dolor se transformó rápidamente en una indignación profunda y ardiente.
Esta mujer no solo me menospreciaba sin conocerme, sino que sentía repulsión por mí, por la mujer que le había dado la vida al hombre que ella llamaba su esposo. La tarde avanzó y la casa comenzó a llenarse con los aromas de la comida que el servicio de catering trajo para la cena. Las amigas de Valeria empezaron a llegar alrededor de las 7, mujeres vestidas con ropas de diseñador, joyas ostentosas y risas estridentes que resonaban por toda la planta baja. Desde la cocina, a través de la puerta entreabierta, podía verlas en el lujoso comedor que yo había comprado. Valeria se paseaba entre ellas como una reina, presumiendo de los cuadros, de los muebles y de la enorme casa. «Es maravillosa, Valeria», decía una de sus amigas. «Te casaste muy bien, aunque dime, ¿cómo aguantas que la casa no esté a tu nombre? Entiendo que Alejandro la consiguió a través de su empresa». Valeria soltó una carcajada despectiva. «Oh, por favor, es solo una formalidad. Lo de Alejandro es mío. Tarde o temprano lo convenceré de poner todo a mi nombre. Él es muy fácil de manipular, sobre todo porque está desesperado por complacerme para compensar el origen tan mediocre del que proviene». Yo, detrás de la puerta, limpiaba los platos del servicio de catering, escuchando cada palabra, cada burla. Me obligaron a salir a servir el vino. Entré al comedor con la cabeza baja, sosteniendo la pesada bandeja de plata. Al acercarme a la mesa, una de las invitadas me miró con desdén. «¿De dónde sacaste a esta sirvienta tan mayor, Valeria? Parece que apenas puede con la bandeja». Valeria suspiró dramáticamente. «Ya sabes cómo son estas agencias de pacotilla, te mandan lo peor. Pero no le hables, no hables con ella, es solo la sirvienta. Probablemente ni siquiera entienda lo que decimos». El nivel de humillación era intolerable. Valeria incluso me hizo derramar intencionalmente un poco de agua sobre la mesa para luego gritarme frente a todas sus amigas, llamándome inútil y amenazándome con despedirme y arruinar mis referencias. Estaba llegando a mi límite. Sabía que Alejandro solía llegar del trabajo alrededor de las 8:30 de la noche. Esperaba con ansias escuchar el sonido de su coche en el camino de entrada. Necesitaba que viera esto. Necesitaba que el velo cayera de sus ojos. Finalmente, a las 8:45, la puerta principal se abrió. Escuché la voz grave y cansada de mi hijo llamando a su esposa. «Valeria, ya estoy en casa», gritó desde el vestíbulo. Valeria cambió su expresión inmediatamente. La máscara de bruja cruel desapareció y fue reemplazada por la sonrisa dulce y amorosa que probablemente Alejandro conocía. «Mi amor, estamos en el comedor», respondió con voz melosa, levantándose para ir a recibirlo. Yo me quedé paralizada en la cocina, con el corazón en la garganta. Era el momento. Tomé aire, me quité el sucio delantal gris que me había obligado a usar y lo dejé caer sobre la encimera. Agarré mi bolso de cuero gastado con fuerza, asegurándome de palpar los documentos en su interior, y caminé con paso firme hacia el pasillo que conectaba la cocina con el salón principal. Alejandro estaba entrando al comedor, aflojándose la corbata, sonriendo a las invitadas. Valeria lo tomó del brazo, dándole un beso en la mejilla. «Cariño, las chicas vinieron a cenar. Ha sido un día agotador. La nueva empleada que me enviaron es un desastre. No tienes idea de lo que he tenido que soportar». Alejandro asintió, comprensivo, y justo cuando iba a responder, levantó la vista y me vio de pie en el umbral de la puerta. Su rostro se transformó en un instante. La sorpresa, la incredulidad y la inmensa alegría se mezclaron en sus ojos. Dejó caer su maletín al suelo con un ruido sordo que hizo saltar a las amigas de Valeria. «¡Mamá!», exclamó Alejandro con la voz quebrada por la emoción. «¿Mamá? ¿Qué haces aquí?
¿Cuándo llegaste? Sin importarle su traje ni sus invitadas, corrió hacia mí y me envolvió en un abrazo cálido y apretado, el abrazo que tanto había extrañado. Las lágrimas finalmente brotaron de mis ojos mientras hundía mi rostro en su hombro. «Oh, mi niño», murmuré, abrazándolo de vuelta con todas mis fuerzas. La sala entera quedó sumida en un silencio sepulcral. Se podía escuchar el vuelo de una mosca. Cuando Alejandro me soltó un poco, notó mi ropa desgastada, mis manos enrojecidas por los químicos de limpieza y mi expresión de profundo dolor. Valeria estaba petrificada. Su rostro había perdido todo su color, pasando de un rubor encantador a una palidez fantasmal en cuestión de segundos. Su boca se abría y se cerraba, incapaz de articular palabra. Las amigas se miraban entre sí, completamente mortificadas, recordando cada insulto que habían lanzado frente a mí. «¿Mamá?», repitió Valeria con un hilo de voz, dando un paso tembloroso hacia atrás. «¿Ella es tu madre?». Alejandro se giró hacia ella, confundido. «Por supuesto que es mi madre, Valeria. ¿No te lo dije? Ella iba a venir a visitarnos en cuanto se recuperara. Pero, mamá, ¿por qué no me avisaste? Habría ido a buscarte a la terminal. Y... ¿por qué estás vestida así? ¿Qué ha pasado?». Respiré hondo. Había llegado el momento de la verdad, de destapar la caja de Pandora. Miré a Valeria a los ojos, devolviéndole por primera vez la mirada fría que ella me había dado toda la mañana. «Llegué a las 8 de la mañana, hijo», dije con voz clara y firme, asegurándome de que todas las presentes escucharan. «Quería darles una sorpresa, pero tu esposa abrió la puerta y, al ver mi ropa humilde, me confundió con la sirvienta de la agencia». El rostro de Alejandro se contrajo de horror. «¿Qué? Valeria, ¿es eso cierto?». Valeria empezó a tartamudear, intentando acercarse a él. «Alejandro, mi amor, yo no lo sabía. Ella no dijo nada. Parecía una empleada, yo solo pensé...». La interrumpí, mi voz ganando fuerza y autoridad en la inmensa sala. «Me ordenaste entrar por la puerta de servicio. Me arrojaste un delantal y me obligaste a limpiar los baños, frotar los pisos y pulir la plata. Me prohibiste hablar, le dijiste a tus amigas que yo era una inútil y una anciana patética. Y lo peor de todo, Valeria, te escuché burlarte del origen de mi hijo, riéndote de su familia de clase baja, afirmando que lo manipulabas a tu antojo». Alejandro miraba a Valeria con total repulsión, como si estuviera viendo a una completa desconocida. «Dime que no es cierto, Valeria», le exigió, con la voz temblando de ira y decepción. «Dime que no trataste así a mi madre, a la mujer que se rompió la espalda toda su vida para que yo pudiera estar donde estoy hoy». Valeria rompió a llorar, intentando victimizarse frente a sus amigas que ahora la miraban con incomodidad. Fue un malentendido. Ella debió haber dicho quién era. Es culpa suya por quedarse callada y engañarme. «No me quedé callada para engañarte», respondí, dando un paso hacia el centro del comedor, abriendo la cremallera de mi viejo bolso de cuero. «Me quedé callada porque necesitaba saber a quién le estaba entregando el esfuerzo de toda mi vida. Necesitaba ver cómo tratabas a las personas cuando creías que nadie importante te observaba». Metí la mano en el bolso y saqué la gruesa carpeta de manila que contenía las escrituras originales de la propiedad. La arrojé sobre la inmaculada mesa del comedor justo al lado de las copas de cristal. El golpe resonó en la habitación. «Esta casa, Valeria, esta inmensa mansión de la que tanto presumes, no pertenece a la empresa de Alejandro», declaré, mi voz inquebrantable. «Esta casa la compré yo, con mis ahorros de 40 años de limpiar casas ajenas, de lavar platos y coser ropa. Yo soy la única dueña legítima de esta propiedad.
Las escrituras están a mi nombre. El impacto de mis palabras fue devastador. Valeria se dejó caer en una de las sillas, tapándose el rostro, mientras sus amigas comenzaban a recoger sus cosas apresuradamente, desesperadas por huir de la humillante escena. Alejandro tomó la carpeta, revisó los papeles y me miró, con lágrimas en los ojos, abrumado por el inmenso sacrificio que yo había hecho y por la horrible traición de su esposa. «Mamá, tú compraste esta casa», susurró Alejandro, incapaz de procesar todo de golpe. Asintió lentamente. «Era mi regalo de bodas para ustedes. Planeaba transferir el título hoy mismo, pero ahora veo que fue un gran error. No pienso dejar el fruto del sudor de mi frente en manos de una mujer tan vacía, cruel y clasista». Me volví hacia Valeria, que sollozaba sin consuelo. «Puedes empacar tus maletas y salir de mi casa esta misma noche. No quiero verte aquí mañana por la mañana». Valeria se arrodilló, suplicándole a Alejandro que intercediera, prometiendo cambiar, jurando que todo había sido un terrible error de juicio. Pero la mirada de mi hijo ya no reflejaba amor, sino una profunda y dolorosa claridad. Él la apartó suavemente pero con firmeza. «Has humillado a la mujer más importante de mi vida en su propia casa, Valeria», le dijo Alejandro con voz gélida. «Me has demostrado quién eres realmente. Haz lo que dice mi madre. Haz tus maletas». Esa noche, el karma hizo su trabajo. Valeria, la mujer que me había tratado como basura, salió arrastrando sus maletas de diseñador por la puerta principal, llorando bajo la lluvia, mientras mi hijo y yo nos sentamos juntos en aquel inmenso salón. No fue el final de cuento de hadas que imaginé, y el corazón de Alejandro estaba roto, pero, por primera vez, sentí que la justicia había prevalecido. La casa era mía, sí, pero, más importante aún, había salvado a mi hijo de vivir una mentira junto a alguien que no conocía el verdadero valor de las personas.